Esto ha sido transformado en un lugar de adoración, esto ha sido transformado en un lugar donde se pasa de muerte a vida. Entonces no es solamente hacer un cambio físico, no es solamente hacer un cambio de tecnología, no es simplemente adoptar luces, cámaras, sillas, un púlpito, sino la vida que tú estás imprimiendo en tu liderazgo. La vida que tú estás haciendo, que algo que estaba muerto pueda venir a vida. La vida que tú puedes ejercer e influenciar en aquellas personas que están a tu alrededor. Y es muy importante porque esto simplemente es un cambio de infraestructura sin tener en cuenta que antes estábamos en otro templo y mucho antes estábamos en un hotel y de aquí Dios nos llevará a un templo aún mayor. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es solamente un cambio de infraestructura. Desde que estamos aquí en los últimos años hemos estado haciendo muchos análisis, planeación. Ustedes han visto cómo ha cambiado la música, ustedes han visto cómo han cambiado la forma de hacer los servicios, ustedes han visto cómo ha cambiado la forma de liderar, ustedes han visto cómo ha cambiado la imagen corporativa. Mañana vamos a estar hablando de eso, cómo se han adoptado nuevas tecnologías, cómo estamos ahora con mayor presencia en las redes sociales. Y eso hace parte de un proceso de planeación, eso hace parte de un proceso de cambio de mentalidad. No fue de la noche a la mañana y no es algo que se hace corriendo, no es algo que se hace improvisado, es algo que demanda análisis, estudio, intencionalidad, preparación, y tenemos unos pastores que son muy visionarios en poder implementar todo eso para que la iglesia pueda crecer y no se quede en la época actual. Perdón, en la época antigua. Por ejemplo, esta foto, bueno, traje esto porque en septiembre cumplí años y algunos discípulos me mandaron algunas fotos, algunos videos, algunos mensajes, y hubo una discípula en la EFI que me hizo un video y se fue a YouTube y cogió fotos y con esas fotos creó el video y me llamó mucho la atención. Esta foto fue tomada esto fue una prédica en el templo anterior hace como 8 años. Ahí tenía 45 años yo. Esta foto fue tomada en una prédica hace como unos 6 años. Ahí tenía 35 años. Esta foto fue tomada hace año y medio. Ahí tenía 25 años. Y no solamente ha sido en mi caso, en el caso de los demás pastores, los pastores Iván y Malena, todo lo que está aquí. Y no solamente esto es un reflejo físico de todo el cambio que yo les he venido comentando. Ustedes incluso pueden ver aquí algunos temas, por ejemplo, en el cual vieron el logo anterior, y ni siquiera el anterior. Ese logo no es el anterior, sino el de hace mucho tiempo atrás. Ese logo cambió, ahora tenemos un logo nuevo. Eso es imagen corporativa. Antes las paredes eran blancas, ahora son negras. Tú dirás, pero pastor, eso simplemente es un cambio de color. Pero no, tú tienes que ver qué es lo que hay detrás de todo ese cambio que tiene que ver con identidad y que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es la esencia del cambio de Dios en nuestras vidas para todo esto? Ahora, si nosotros hablamos de cambio en la Biblia, hay diferentes versículos, muchísimos versículos que nos pueden hablar acerca del cambio. Muchos de ellos ustedes se lo saben. Por ejemplo, tenemos 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Filipenses 1:6, donde dice, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios va perfeccionando tu vida. Dios te va llevando, no te deja siempre en un mismo lugar. Dios te va transformando, Dios te va cambiando. Y de igual manera, tu liderazgo tiene que ir cambiando también. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos de acuerdo con la renovación de nuestro entendimiento. Así que nosotros tenemos que irnos transformando y tenemos que renovar nuestra mente para no ser líderes que se queden en la obsolescencia. Y si hablamos de personajes en la Biblia, ¿será que hubo cambio en los personajes de la Biblia? ¿Qué tal que cuando Dios le hubiese dicho a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, Abraham le hubiese dicho, Dios, pero ¿por qué me vas a cambiar? ¿Por qué no me bendices aquí? ¿Me vas a hacer viajar a dónde si ni siquiera sé para dónde voy?
No, él tuvo que salir de su tierra, de su parentela, y a cumplir en obediencia a Dios fue bendecido. ¿Qué tal que Noé le hubiese dicho a Dios, Noé, pero lluvia, ¿eso qué es? No sé qué es eso, un barco grande, ¿para qué? 100 años construyendo, me van a decir loco. Pero él tuvo que cambiar su mentalidad, sus estructuras para poder ser obediente y salvar a la humanidad. ¿Qué tal que Moisés le hubiese dicho a Dios, aunque efectivamente le dijo que él no quería ir a pelear contra Faraón? Sacó excusas, pero ninguna de esas fue suficiente para la contundente respuesta de Dios de que él cumpliera el llamado. Pero él tuvo que dejar de pastorear ovejas en el desierto para poder cumplir el llamado de Dios. Y así podemos pasar por David, por Pablo. El mismo Jesús es el principal gestor de cambio en nuestras vidas. Y todos ellos sufrieron transformaciones en su propia vida, pero fueron agentes de cambio y su liderazgo hizo que transformaran a todo a su alrededor. A los apóstoles se les llamó los trastornadores de la ciudad. Cuando llegaban los apóstoles decía, ahí vienen los que vienen a trastornar esta ciudad. O sea, donde quiera que ellos iban había un cambio, había una transformación. Habían enfermos que eran sanados, habían demoniados que eran liberados, habían pobres que Dios levantaba a nuevas riquezas. Así que en la Biblia encontramos que hay personas que nunca quedaron igual y su liderazgo fue llevado a otro nivel. Sin embargo, hago una salvedad, Dios no cambia. La misma Biblia lo dice, Él lo dice, yo no cambio. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, pero la forma como Él actúa no es la misma forma de ayer, es la misma forma de hoy. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando y la forma como Él llega a las personas de hoy tal vez no es la misma forma con la que llega antes. Es el mismo amor, es la misma paternidad, es la misma esencia, es la misma salvación, pero la forma, el mismo Jesús nunca hizo un milagro igual 2 veces. Sanó a muchos ciegos y tú puedes ver en la Biblia que nunca sanó a los ciegos de la misma manera. A algunos simplemente le habló, a otros les escupió. Y si no me creen, léanlo, les escupió. A otros les hizo un barro y se los puso en el ojo. A otro le dijo, ve y por allá, preséntate. Y diferentes formas, pero la misma esencia. Así que hay diferentes tipos de cambio y le voy a hablar de las 2 clasificaciones de cambio que existen. Están los cambios de tipo técnico, como los tecnológicos que les hablé ahorita. Todos esos cambios tecnológicos son de tipo técnico. Están los cambios en el conocimiento. El conocimiento va avanzando. Las profesiones del futuro no son las mismas profesiones de hoy. Las profesiones del futuro van a estar hablando no de médicos, sino de nanomédicos. O sea, médicos enfocados a la medicina con nanotecnología. Robots que van a las células para componerlas. Ya no se va a hablar de abogados, sino de abogados especialistas en drones y ciberseguridad. Esa es una profesión que ya la tienen para el futuro, porque con todo este tema de drones y seguridad necesitan abogados especialistas en eso. Ya no solamente es arquitecto, ahora va a ser arquitecto 3D. Y hoy en día la impresión 3D y muchas cosas 3D están avanzando. Así que el conocimiento cambia y esos son cambios técnicos que nosotros tenemos que irnos preparando. También tenemos cambios en las competencias, en las habilidades. Como el conocimiento va cambiando, nuestras habilidades y nuestra competencia también tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tú vas a buscar trabajo a una empresa y si no tienes las mismas competencias que otro, entonces el trabajo se lo van a dar a otro. Si tú quieres competir en tu liderazgo cristiano y ganar a un joven para Cristo, para tu grupo de conexión, pero tienes a otro allá en el mundo que le ofrece cosas que a él le gustan más, se va a ir para allá y de pronto tú no vas a tener la forma como con competencias, habilidades cristianas basadas en el amor de Dios, pero con todos los cambios de este mundo poder ganar esa juventud para Cristo. Necesitamos tener nuevas habilidades en nuestra vida. Esos son los cambios de tipo técnico, pero yo hoy voy a enfocarme en los cambios de tipo adaptativo. ¿Qué son estos cambios de tipo adaptativo? Son los cambios que tienen que ver con las creencias, tienen que ver con los valores. Hoy en día nosotros necesitamos saber cómo llegar a las personas cuyas creencias están cambiando. Ya no es lo mismo lo que se creía antes acerca de la eutanasia, por ejemplo, a lo que se cree hoy en día. Ya no es lo mismo lo que se creía antes acerca de la ideología de género a lo que se considera hoy en día. Ya no es lo mismo la geopolítica de antes a la de ahora. Todas esas creencias y esos valores van cambiando y nosotros necesitamos ser líderes que se adapten y conozcan y puedan gestionarlo.
El humanismo también se está metiendo mucho en la vida de muchas personas. Otro tipo de cambio adaptativo es la forma de relacionarse unos con otros. Y obviamente la tecnología también afecta. Antes teníamos una reunión de ministerio, eran 30 y había que coger el teléfono y llamar a las 30 personas. Mira, hay reunión de ministerio, mira, hay reunión de ministerio, 30 llamadas. Ahora tú coges un WhatsApp y dices, hay reunión de ministerio. Que ninguno te conteste es otra cosa, Pastor Jacobo. Pero tú mandaste el mensaje. Y como te digan, yo no sabía, tú le tomas captura y le dices, aquí está. ¿Cierto? Las formas de relacionarse van cambiando y nosotros necesitamos adaptarnos a todas esas formas. La cultura va cambiando, los hábitos de las personas van cambiando, las formas de liderar van cambiando y nosotros también necesitamos saber eso. Las formas de liderar, hablando un poquito a nivel de organizaciones, es más o menos como esto que ustedes ven aquí en pantalla. Más o menos para la época de los 1900 se esperaba que todas las personas hicieran lo que les dijesen. Tú simplemente vas a pegar sobres y ya. No tienes ni que pensar. Tú simplemente coges esto y pegas sobre. Eso eran cambios estructurales, un liderazgo basado en la estructura, en las funciones, en los roles, en los procesos, en los sistemas, como el esqueleto de una persona, la estructura. No tienes que pensar. Pero luego las compañías dijeron, oye, todos hacemos lo mismo, los carros son iguales, vamos a hacer un carro diferente. Y hubo alguien que pensó a pensar. Y entonces, como creó ventaja competitiva, dijeron todas las demás compañías, hay que poner a la gente a pensar. Y ahí entonces se desarrolló un liderazgo basado en la estrategia. Necesitamos que la gente conozca para que pueda avanzar. Y ahí entonces se ilumina el cerebro de esta persona y las estrategias van avanzando. Pero luego se dijeron, no es suficiente con que unos cuantos piensen y creen una estrategia. Necesitamos que todas las personas tengan los talentos suficientes para que esa estrategia pueda funcionar. Y empezaron a gestionar el talento en las compañías. Y de esa forma fue cambiando el liderazgo. Y después dijeron, hay muchas personas con talentos y se crean a veces rencillas y conflictos. Necesitamos crear una cultura organizacional. Y más o menos pasaron otros 20, 30 años y el liderazgo estaba basado en la cultura. Bueno, el talento tiene que ver con el corazón. La cultura tiene que ver con esa sangre que se irradia a toda la persona porque es una cultura que está en todo lugar. Pero luego dijeron, no es suficiente la cultura, necesitamos que la gente tenga propósito. Y fue ahí cuando le dieron un alma a esa organización. Y hoy en día las compañías son compañías que tienen enfoques sociales, enfoques ambientales. No es simplemente hacer dinero por hacer dinero, sino tener un enfoque diferente que cree un propósito para esa empresa. Si se dan cuenta, el liderazgo va cambiando de acuerdo a cómo las organizaciones, incluyendo las personas, las familias, la cultura, la sociedad, va cambiando. Y el liderazgo nosotros tenemos que irnos adaptando también de esa manera. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra redarquía? ¿Ninguno aquí? Redarquía. ¿Qué creen ustedes que podría ser redarquía? ¿Una qué? Viene más o menos de la palabra jerarquía, ¿cierto? Jerarquía es un jefe que manda. Redarquía es una red de personas que entre todos nos colaboramos y hacemos que las cosas salgan adelante. Y eso no es nuevo, o sea, ya está entre nosotros, son nuevos modelos que existen que nosotros ni siquiera sabemos, pero ya se están implementando. Es más, Google, Apple, Microsoft lo utilizan hace 10 años. Hoy, con la pandemia, en estos últimos 9 meses, se ha hecho mucho más fuerte porque la gente se dio cuenta, ningún trabajador está en la empresa, todos están trabajando en sus casas. Necesitamos que la gente en su casa tenga iniciativa, necesitamos que la gente en su casa piense, necesitamos que la gente en su casa colabore, necesitamos que la gente en su casa tome decisiones porque ya no es posible que llame, que vaya a la oficina del jefe y se atrasen los procesos. Entonces, es una forma de trabajar en redes, es una forma de trabajar con el liderazgo de que cada uno tenga la iniciativa y la innovación suficiente para salir adelante. Pregunta, tú que eres líder de AMI Global, ¿qué nueva iniciativa has tenido en los últimos meses? ¿Qué innovación le has propuesto a tu pastor de red, a tu pastor de ministerio? En tu empresa, ¿qué nueva idea, qué nuevo proyecto has presentado? En tu vida, ¿qué nuevo sueño quieres hacer realidad con tu esposa y con tus hijos? Entonces necesitamos ir a nuevos niveles en nuestra vida.
Ahora bien, si nosotros hablamos de todos estos tipos de cambios técnicos, de todos estos tipos de cambios adaptativos, muchas veces cuando nos enfrentamos ante esa realidad, vemos que el cambio es un desafío para nuestra vida, es un reto y tenemos que afrontarlo muchas veces como si fuera un problema al cual darle solución. Y cuando nosotros vemos esos problemas adaptativos, hablando un poquito del sinónimo entre cambio, reto, desafío, problema, tienen que surgir líderes adaptativos. Y eso es lo que nosotros necesitamos avanzar hoy en día. Ese liderazgo adaptativo es el que dice, las personas tienen un problema. En la iglesia sucede mucho, las personas vienen con problemas y nos damos cuenta, no es que las personas tienen problemas, es que las personas son el problema. Y tú te das cuenta, por ejemplo, si eres líder de grupo, que surgen a veces conflictos con las personas del grupo. Y te das cuenta de que no va a venir un experto en solucionador de problemas que estudió 5 años en Harvard para solucionar ese problema. O sea, no es un cambio y no es un reto técnico. La persona es el problema y la persona es la solución. Si nosotros somos líderes de reino, líderes de AMI Global, necesitamos saber que estamos trabajando con personas y necesitamos saber cómo ayudar a las personas a ser agentes solucionadores de problemas. Nosotros como líderes necesitamos ser agentes solucionadores de problemas. Y si estamos trabajando con gente, es lo más difícil del ministerio. Es lo más rico del ministerio, pero es lo más difícil del ministerio. Y necesitamos saber cómo gestionar las diferentes dificultades que estas personas tienen para poder llevarlos al cumplimiento de su propósito. Y allí entonces hay una definición de liderazgo adaptativo que se las quiero leer. Dice, es la práctica de movilizar a las personas para que afronten desafíos difíciles y prosperen. No es una definición sacada de la Biblia o de algún libro cristiano, es una definición del mundo organizacional. Pero dice así, para que afronten desafíos difíciles y prosperen. ¿No se les parece eso muy parecido a lo que las iglesias debemos hacer, a lo que ustedes como líderes deben hacer? Tomar a sus discípulos para que afronten problemas difíciles, circunstancias difíciles de la vida, enfrenten esos desafíos, obtengan la victoria que Cristo les da y puedan prosperar en su vida. Y ahí entonces empiezan ellos a tomar algunas similitudes entre lo que es este liderazgo adaptativo, estos problemas, y lo que es la biología adaptativa. Esa biología adaptativa es la que nos dice cómo los animales tienen que irse adaptando al entorno al cual se encuentran, cómo esos animales tienen que irse adaptando para camuflarse y no ser devorados por otros animales, para adaptarse a las temperaturas, a los terrenos en los que estén, a la visión nocturna. Y hay una frase que también me gustó mucho, que dice, las adaptaciones exitosas permiten que los sistemas vivos lleven lo mejor de su historia al futuro. Tú necesitas llevar lo mejor de tu liderazgo para que el liderazgo que viene detrás de ti sea mejor que el tuyo. La pregunta es, ¿será que tú estás dando lo mejor de tu liderazgo para formar discípulos que tengan un mejor liderazgo que tú? Y cuando todos estos animales hacen estos cambios, ellos tienen que saber cuál es el ADN que deben desechar, que no les sirve para un mejor futuro. Tienen que saber cuál es el ADN que ellos necesitan preservar y cuál es el ADN nuevo que ellos necesitan crear. Igualmente pasa con los líderes. Ahora, lo primero, tienes un ADN. Tu ADN está conectado con el ADN de la iglesia, porque es que si ni siquiera tu ADN está conectado con el ADN de la iglesia, entonces estás totalmente desubicado. Si tu grupo de conexión, su ADN no está conectado con el ADN de la iglesia, estás desconectado. Si el ADN de tu iglesia no está conectado con el ADN de AMI Global, no estás en aquí. No vas a poder adaptarte, estás en otro lado. Entonces necesitas tener identidad y un ADN claro y saber que tú debes llevar lo mejor de tu historia presente a tu futuro. ¿Qué tipo de generaciones de líderes nosotros vamos a dejarle a nuestros hijos? ¿Cuántos tienen hijos aquí, pequeños, adolescentes? Tú sabes que los líderes que tú estás formando van a ser los líderes que van a liderar a tus hijos. Los discípulos que tú estás formando son los que van a liderar a tus hijos más adelante. Y de pronto tú no haces lo mejor para formar un discípulo y resulta que no estás cumpliendo
con que vas a dejar lo mejor para tu futuro, porque después tus hijos van a recibir menos de lo que tú recibiste. Necesitamos seguir avanzando y tomar riesgos. Los líderes adaptativos toman riesgos. ¿Por qué? Porque esto causa incertidumbre, causa confusión, causa resistencia, causa frustración. Pastor Iván ayer hablaba un poco de esto. Causa temor. En esta época es una palabra que se ha puesto muy de moda. Y nosotros necesitamos, primero, algunos pasos ya muy prácticos. Observar. Observa tu entorno, observa qué está sucediendo, observa cuáles son los desafíos a los cuales te estás enfrentando y empieza a interpretar eso que tú estás observando. Tú necesitas observar muy bien, detalladamente, saber qué es lo que está sucediendo y empezar a interpretar y empezar entonces a diseñar formas para dar solución a esos problemas. Y aquí les traigo 3 ejemplos muy sencillos, muy clásicos de formas como nosotros podemos identificar las causas de esos problemas. ¿Por qué hablo de las causas? Porque muchas veces empezamos a tomar soluciones que van enfocadas a las consecuencias y nunca vas a llegar a la raíz del problema. Tú necesitas enfocarte en las causas. Lo primero para tú solucionar un problema es eliminar la causa de ese problema. Si ayer, por ejemplo, se fue la luz, estaba el pastor Iván, se fue la luz, tú puedes decir, no, simplemente, yo iba a decir Electricaribe, aire cortó la luz. No, pero de pronto no fue que aire cortó la luz, de pronto fue que hubo un daño en el transformador. Entonces tienes que ir a ver cuál fue el transformador. O de pronto fue que miércoles se olvidó apagar la luz, aunque eso nunca pasa aquí. Y de pronto tú dices, oye, se olvidó, ¿y por qué se olvidó? Entonces, por ejemplo, tú puedes colocar una como esta. ¿Por qué no se olvidó? Y listo, lo dejas hasta ahí, hasta el primer por qué. No, pero pregúntate por qué se olvidó. Ah, no, porque es que no hay quien reciba el recibo. ¿Y por qué no hay quien reciba el recibo? Y te vas haciendo el por qué y el por qué y el por qué y el por qué hasta que el último por qué es realmente la causa. El primero, por lo general, no es la causa. No podemos enfocarnos en la primera solución que nosotros se nos ocurra. Si queremos ir un poco más en detalle, podemos aplicar Podemos colocar aquí el problema y hacer esto que le conocen comúnmente como espina de pescado. Y por lo general los problemas pueden ser o por administración, o por el medio ambiente, o por los materiales, o el equipamiento, o máquinas, o los procesos, o las personas. Siempre van a estar por lo general enfocados en alguno de esos 6 puntos. Y yo te coloco un reto en esta mañana. Toma ahí un papel, un celular, porque vas a anotar una tarea. Colócate a ti aquí. No estoy diciendo que tú eres un problema, pero les hago una pregunta. ¿Cuántos están en el nivel de liderazgo que ustedes saben que Dios quiere que ustedes estén? Ninguno levantó la mano. O sea que ustedes están en un nivel de liderazgo y saben que Dios los quiere en otro nivel, ¿verdad? Esa brecha entre la realidad y la expectativa es un problema. Es otra forma de definir el problema. La brecha entre la realidad y la expectativa. Entonces, colócate a ti aquí como mi liderazgo, tu liderazgo, y míralo como un problema que tú tienes que solucionar. Y mira por qué tu liderazgo no está al nivel que Dios quiere que esté. Y empieza a identificar si es por las personas, si es por los recursos, si es por los procesos, tus procesos de formación, tus procesos de sanidad, el pastoreo que tienes, el medio ambiente de pronto en el que tú estás, las personas con las que frecuentas no es la mejor, los hábitos que tú tienes, y vas entonces aquí a identificar esas causas. Y después a cada una de estas espinas grandes, tú vas a sacar otras espinas diferentes, haciendo el porqué del porqué. Y de pronto tienes una espina secundaria y sale una espina terciaria y tú entonces vas detallando y vas tomando acción. Y luego implementas un Pareto. Puedes combinar las 3. El Pareto te dice que los pocos recursos, las pocas causas, o sea, un 20% generan la mayor cantidad de problemas, un 80%. Tú priorizas y tú te das cuenta que puedes desgastarte solucionando de 10, 8 problemas y no vas a avanzar, o enfoca todos tus esfuerzos a solucionar los 2 problemas más grandes y eso te va a dar un avance bastante en tu vida.
Y entonces, después que ya tú analizaste, que ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer, tú necesitas seguir preparándote, necesitas ser proactivo, necesitas tener confianza en ti mismo, necesitas tener convicción en tu liderazgo, necesitas tener autoridad, necesitas gestionar el cambio en tu propia vida y necesitas ayudar a gestionar el cambio en los demás. El líder adaptativo es un líder que primero se gestiona a sí mismo, porque es el primero que tiene que cambiar. Tú no puedes pretender que otro cambie si tú no has cambiado primero. Tú necesitas cambiar para poder generar el cambio en los demás. Para que las personas puedan tolerar el malestar que viene en el cambio. Y tú puedas salir entonces de la zona de confort. Esa zona de confort es algo que muchas veces nosotros hemos escuchado. La gente tiene... Por razones de tiempo me voy a volar un video que está por ahí. Y no salió la diapositiva de la zona de confort. Pero en la zona de confort hay una zona que es donde tú estás seguro. Ahí en la imagen salía una persona segura como con una cúpula que lo cubría. Esa es su zona de confort. Después de la zona de confort viene la zona del miedo. Porque tú dices, si yo salgo de mi cúpula, allá no sé qué me voy a encontrar. Pero cuando tú superas la zona del miedo, viene la zona del aprendizaje. Ya superaste el miedo, ya tú empiezas a aprender. Y cuando pasas la zona del aprendizaje, llegas a la zona del crecimiento. Y no hay crecimiento sin cambio. Si tú cambias, es porque estás creciendo. Si no estás cambiando, entonces no puedes crecer. Los bebés cambian y por eso es que crecen, de lo contrario no podría ser posible. Las células del cuerpo humano en promedio se renuevan cada 7, 10 años y tu cuerpo está siendo nuevo. Sin embargo, hay algunas células que no se renuevan. Encontré un dato que me gustó muchísimo y es que las células del núcleo central del lente del ojo son las mismas desde la concepción, desde el embrión hasta el último segundo de tu muerte. Esas células te acompañan en el resto de tu vida. Nunca cambian. Hay muchas que se renuevan en horas, otras en días, en semanas, en años. Aquí tenemos médicos que pueden comprobar esto. Pero la célula del núcleo central del lente del ojo jamás cambia. Te acompaña toda tu vida. Es decir, que la esencia de tu visión tiene que acompañarte el resto de tu vida. Puedes cambiar métodos, metodologías, formas, todo lo que tú quieras, pero la esencia, el ADN de tu visión tiene que acompañarte. El ADN de la visión de la iglesia AMI nunca ha cambiado. Hacemos cosas diferentes, pero el ADN, la esencia, los valores, el Espíritu Santo, el fuego, la fe, la unción, es la esencia. Evangelizar, el hacer discípulos es la esencia y eso nunca va a cambiar. Volviendo entonces a la zona de confort, en esa cúpula, hagan de cuenta que yo estoy aquí en mi cúpula, se parece a lo que hoy en día se ha llamado como el aislamiento. Tú estás encerrado, estás en tu casa. Y muchas veces cuando nosotros antes pensamos, hay líderes que han pensado, o antes de pandemia, sentían que en la iglesia era la zona de crecimiento. Recuerden, zona de confort, me salgo, zona de miedo, me salgo, zona de aprendizaje, me salgo, zona de crecimiento. Muchos líderes tenían a la iglesia como la zona de crecimiento. Yo a la iglesia voy a entrenarme, voy a crecer, voy a adorar. Y después de pandemia los metieron en una cúpula, aislamiento total, no se puede ir a ningún lugar, no se puede ir a la iglesia. Y pasaron a la iglesia de la zona de crecimiento a la zona de miedo. No es que si yo me salgo de aquí, voy a la iglesia, me da miedo. Y pones excusas. Y es que no puedo ir, y es que me voy a contagiar, es que esto y lo otro. Y no se han dado cuenta que la iglesia es la zona de crecimiento. No puedes dejar de cambiar a la iglesia al venir a congregarte como la zona de crecimiento, haciendo la salvedad de los que están por fuera, de los que tienen alguna razón real, ¿cierto? Por aquí le estoy hablando a líderes. Amén. No puedes tener la iglesia como una zona de miedo, porque vas a dejar de crecer. Algunas razones por las cuales venir a la iglesia, al templo físicamente, es porque en el templo podemos tener unidad. Y muchos han quedado allí recibiendo excusas del enemigo en esa cúpula porque no han querido entrar en unidad con el cuerpo. La virtualidad está bien, es una puerta de entrada y cuando no se podía era lo mejor que podíamos hacer.
Pero si tú eres líder, tú tienes que empezar a alinearte al ADN de la casa para gestionar el cambio en ti mismo y poder gestionar el cambio en los discípulos que tú tienes. Porque es que si tú no vienes a tu zona de crecimiento como líder, entonces tus discípulos menos van a venir a la zona de crecimiento como líder. Si tú no sabes que tienes que hacer un proceso de sanidad y hacer el curso de transformados, tus discípulos menos van a hacer el curso de transformados. Si tú no vas a saber, yo tengo que crecer, tengo que hacer experiencia ADN, tus discípulos no van a hacer experiencia ADN. Si tú no dices, yo necesito formarme y crecer espiritualmente, hacer la F, y tus discípulos no van a hacer la F. Tú tienes que saber que necesitas estar en unidad. Tú tienes que saber que en la iglesia es un lugar para servirle a Dios. En la casa, ¿le puede servir a Dios? Sí, le puede servir a Dios de muchas formas en la casa. Pero en la iglesia tienes formas diferentes de servirle a Dios que tienen que ver con tu llamado, con tu crecimiento, con tu entrenamiento, con tu formación, con lo que Dios quiere para tu vida. Entonces tú necesitas saber que este es un lugar de crecimiento. Tú necesitas saber que aquí no hay distracción. Bueno, algunos se distraen con el celular. Pero en la casa te distraes con el celular, con el niño, con el teléfono, con el que vende el aguacate, con el timbre. Es como Marta y María. Marta estaba en la casa, Jesús estaba predicando en la casa de Marta, pero Marta estaba conectada por Zoom. Ella estaba barriendo, trapeando y estaba con Jesús en la casa, pero conectada por Zoom. En cambio, María estaba en la presencia de Jesús. Tú necesitas venir a la casa de Dios para que tu liderazgo no se distraiga del propósito que Dios tiene contigo. Y quiero leerles este versículo que está en Juan 2:16. Cuando Jesús llega al templo y ve a todas las personas, los mercaderes, los saca, dice que Jesús allí hasta con violencia los saca, y él dice: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pregunta: Jesús está en el templo construido, ese era el templo de Herodes. Jesús está en el templo, pero Jesús mismo era el templo. No sé si me hago entender. O sea, ya Dios no habitaba en ese edificio, porque Jesús estaba allí. Jesús hoy en día no está aquí. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo hoy en día? Nosotros. Pero Jesús, siendo Dios y estando físicamente aquí en la tierra, Él tenía celo por el templo. Él tenía celo por la casa de su Padre. Aunque nosotros seamos templo del Espíritu Santo, la iglesia, el templo, Dios, Jesús lo considera, lo valora y lo defiende como la casa de su Padre. Él mismo dijo después en ese pasaje que Él derribaba el templo y lo reconstruía en 3 días. Se estaba refiriendo a Él porque Él era el templo, Él era Dios. El templo es donde habita Dios y Él era Dios y Él estaba allí. Pero Él no dejó de defender el templo. Y hoy en día muchos defienden más la virtualidad que venir acá. ¿Pero por qué? Por excusas y por temor. Si tienes una razón real, es totalmente válido. Pero como un liderazgo de avanzada, un liderazgo de AMI Global, un liderazgo adaptativo que se adapta al cambio, cuando hubo que adaptarse a la virtualidad, toda la iglesia, ustedes lo saben, todos transformados, ADN, alabanza, las prédicas, EFI, todos los grupos de conexión se adaptaron. Pero cuando ya tú te alineas al ADN de Dios, tú sabes que tú no puedes quedarte ahí en esa zona de confort, en ese confinamiento y en esa cúpula. Tú tienes que salir a conquistar lo que ya Dios te mandó a conquistar. Y ya para ir terminando, quiero regalarles esta imagen de una bicicleta. La bicicleta tiene 2 ruedas, ambas son necesarias para que la bicicleta avance. Pero la bicicleta de adelante la rueda de adelante es una rueda de gerencial. Maneja la complejidad. Es para hacer que la gente haga lo que tiene que hacer. Entonces allí se definen objetivos y procesos, se controlan indicadores, se delega la coordinación y organización, se sancionan y se recompensan. Nosotros tenemos un pastor, nuestro pastor Iván es un gerente, ¿cierto? Él hace todo esto. Bueno, no, que no nos sancione mucho, por favor. No, mentira, pastor Iván nos recompensa muchísimo, pero él hace todo esto, él está pendiente de los indicadores, los objetivos, los procesos, etcétera, etcétera. Pero él es un líder. Eso no es lo principal que él hace. Lo principal que él hace es liderar. Es para hacer que la gente quiera hacer lo que tiene que hacer. O sea, lo que Dios nos manda a cada uno que hagamos.
Él es el que produce el cambio. Él es el que celebra y motiva. Él es el que fortalece la confianza. Él es el que provee coaching. Ahí pues es mentoreo, pastoreo, restauración. Él es el que piensa en el desarrollo. Sin hablar de nadie, nosotros tenemos un pastor que hace que esto avance. Porque desafortunadamente hoy en día hay personas que no están haciendo que la bicicleta del reino de Dios avance. La pregunta es, si nosotros nos vamos a montar en la bicicleta y le podemos poner otras ruedas acá, ¿has visto esas bicicletas que son de varios puestos? Y vamos a pedalear con nuestros pastores o vamos a quedarnos ahí metiéndole el freno al asunto. Tú necesitas ser un líder de cambio. Tú necesitas ser un líder que se adapte al cambio y produzca el cambio a favor tuyo, a favor del reino de los cielos. Necesitas preparación, conocimiento, habilidades, técnica, pero necesitas saber cómo gestionar el cambio, el talento, las personas, los problemas. Amén. Y necesitas obviamente la unción del Espíritu Santo para poder hacerlo. Hay un proverbio chino, aunque hoy en día no nos gusta hablar mucho de los chinos, un poquito fuerte, pero se los quiero regalar porque tiene mucho de verdad. Dice, los hombres nacen suaves y blandos, a su muerte son rígidos y duros. Las plantas nacen flexibles y tiernas, a su muerte son secas y quebradizas. Así lo rígido e inflexible es la disciplina de la muerte. Lo suave y lo adaptable es la disciplina de la vida. Lo duro y rígido se quebrará, lo suave y flexible prevalecerá. Y la pastora Malena ayer nos hablaba de esas palmeras que eran suaves y flexibles, ¿se acuerdan? Y podían permanecer a pesar del embate del viento y de todas esas dificultades. Tu esencia, tus raíces, el ADN de Dios tiene que permanecer. Pero tú tienes que saber cómo aprovechar todo lo que este mundo tiene para conquistar el reino de los cielos. Esta tarde viene otro taller donde van a aprender muchísimo acerca de esas herramientas. Mañana otro taller para seguir aprendiendo acerca de esto. Pero tienes que saber que tú tienes que conectarte con la casa. Tu ADN tiene que estar conectado con la casa. Tu liderazgo tiene que estar conectado con la casa. Porque existen tres tipos de líderes. Los líderes que se resisten al cambio. Los líderes que se adaptan al cambio. Y los líderes que producen el cambio. ¿Tú de cuál eres? ¿De cuál de los tres eres? Tú tienes que ser un líder que produce el cambio. Tenemos unos pastores que producen el cambio. Así que en tu ADN espiritual está el ser un líder que produce el cambio. Amén. El mensaje que acabas de escuchar y ver llega a ustedes gracias al Ministerio de Comunicaciones y muchas personas que realizan sus donaciones para que este mensaje llegue hasta sus hogares. Si quieres hacer parte de este grupo, a continuación te decimos cómo. Gracias por tu corazón generoso. Iglesia AMI, familia amada por Dios.